Hola, ¿qué tal? Bienvenidos niñas y niños a este su canal Ciudad Deleite Kids. ¿Ya están listos para la clase del día de hoy? ¿Ya tienes tu pluma y tu marcatextos? ¿Tu libreta para tus anotaciones? Y lo más importante, tu Biblia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del Evangelio según Mateo. Primeramente vamos a ver que Mateo, también llamado Leví, era un cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. En cuanto Jesús lo llamó para que lo siguiera, Mateo dejó todo y siguió a Jesús. Él era un cercano de Jesús. Vamos a ver lo que es el Evangelio. Es un solo Evangelio con 4 puntos de vista distintos, que es el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos vio la vida de Jesús de distinta manera y escribieron un libro cada uno del Evangelio de Cristo, que es, primeramente, ¿qué es la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio de Cristo es la buena noticia de Dios, que es que manda a Jesús para salvación de nuestros pecados y por medio de él, de su muerte y crucifixión y su resurrección, nosotros somos salvos al recibir y al reconocer que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Ahora bien, este Evangelio con 4 puntos de vista distintos, el de Mateo fue escrito para los judíos, para que ellos conocieran y reconocieran a Jesús como el Mesías. El segundo es el de Marcos. Este fue escrito para los romanos y para que los romanos conocieran a Jesús como siervo. Lucas escribió el libro del Evangelio, para los griegos y para que lo conocieran como hombre. Y Juan escribió el Evangelio para los creyentes, para todos los creyentes, y para que conocieran a Jesús como Dios. Entendiendo y sabiendo qué es lo que es el Evangelio de Cristo, vamos a estudiar el día de hoy el Evangelio según Mateo. Mateo escribió y se basó al escribir este libro en lo que él ya sabía del Antiguo Testamento, y lo que él buscaba en ese momento era demostrar y comprobar que lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se había cumplido en la vida de Jesús. Estas profecías se cumplieron en Jesús, y entonces reconocer que Jesús es el Mesías. Para los judíos fue muy difícil, para muchos judíos fue muy difícil reconocer a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban a un Salvador, como lo promete el Antiguo Testamento, pero ellos querían un Salvador que los librara o los liberara de la opresión del Imperio Romano. Pero lo que Dios estaba prometiendo en el Antiguo Testamento era un Salvador de su pueblo, pero que los salvara de sus pecados. Y esto es lo que encontramos al reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Él, a través de su sacrificio, nos libra de todos nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué significa la palabra Mesías? Mesías significa el ungido o el elegido. Esto es que Cristo es el Mesías porque fue elegido por Dios para salvar a su pueblo. El libro de Mateo fue escrito precisamente por Mateo. En él hace un análisis y un estudio de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y después lo compara con lo que él vio en su caminar con Jesús, y así poder confirmar que las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento se cumplían en la vida de Jesús. Esto era para que los judíos reconocieran a Jesús como el Mesías. Vamos a estudiar de manera rápida, a grandes rasgos, lo que está escrito en el Antiguo Testamento y lo que Mateo escribió en su libro del Evangelio. Y lo vamos a hacer por medio de una tabla. En la primera columna vamos a encontrar lo que viene escrito en el Antiguo Testamento. En la segunda columna lo que viene escrito en el Nuevo Testamento. Y en la tercera columna la profecía que se cumple en la vida de Jesús. Vamos a leer rápidamente los versículos y una pequeña parte, lo central de estos versículos, para saber a qué se refieren.
pero te recomiendo que en la semana te des un espacio para poder leer los versículos completos y puedas ver cómo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento lo confirma Mateo en su libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar con la primera cita bíblica, la vamos a encontrar en Miqueas 5:2. En Miqueas 5:2 nos dice que un gobernante saldrá de Belén para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en Mateo 2:1, nos relata que Jesús nace en Belén. La profecía que se cumple en la vida de Jesús es que efectivamente Jesús nace en Belén. La segunda cita es Isaías 53:4. Aquí nos describe que fueron nuestros dolores los que el Mesías llevó. En el Nuevo Testamento, en Mateo 8, 16 y 17, dice que Jesús llevó nuestras dolencias. La profecía que se cumple en la vida de Jesús es que Jesús sanó a los enfermos. En Isaías 7:14 nos relata que una virgen dará a luz a un niño y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, en Mateo 1, 20 y 21, nos relata que el ángel del Señor se le apareció a José y le avisa y que no tenga temor de casarse con María, porque es una mujer que dará virgen, que dará a luz a un niño que ha sido concebido por medio del Espíritu Santo. La profecía que se cumple en la vida de Jesús es que efectivamente Jesús nació de una joven virgen llamada María. En Zacarías 9:9 describe que el rey de Jerusalén será humilde y entrará y vendrá montado en un burrito. En Mateo 21, del 1 al 5, nos describe la entrada a Jerusalén de Jesús. La profecía que se cumple en la vida de Jesús es que efectivamente Jesús entra montado sobre un burrito. En el Salmo 78, 1 y 2 nos dice: oh pueblo mío, te hablé por medio de parábolas. En Mateo 13, 34 y 35, Jesús siempre usaba historias y enseñaba por medio de parábolas. La profecía cumplida es que Jesús siempre explicó y enseñó por medio de parábolas. Segundo libro de Daniel 7:16 en el Antiguo Testamento dice que Dios hizo un pacto con el rey David y le dijo que su trono sería estable y duraría eternamente. En Mateo 1:1 y Mateo 1 del 1 al 17, Mateo nos relata y nos da toda la genealogía de Jesús, donde podemos comprobar que es descendiente del rey David. Como podemos ver, el trabajo que hizo Mateo de estudiar el Antiguo Testamento y corroborarlo con lo que él escribe en el Nuevo Testamento, nos lleva a la conclusión de que efectivamente Jesús es el Mesías, el Salvador de nuestras vidas y de nuestros pecados. Bueno, hoy vamos a leer y a guardar en nuestro corazón un versículo que lo vamos a encontrar en Mateo 16:16, que dice lo siguiente: Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto lo contesta Pedro porque Jesús les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí nosotros hoy ya vimos lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento referente a Jesús, y nosotros podemos aquí cambiar el nombre de Pedro y poner el de nosotros. Arturo contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. También puedes poner tu nombre, por ejemplo, podemos poner: Lía contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O podemos poner: Humberto contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Reconocer que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados nos traerá grandes bendiciones para nuestras vidas, porque estaremos confiando en Él. Será una forma de reconocerlo y de confiar en que nuestra vida está puesta en sus manos y que Él tendrá cuidado de nosotros.
Para repasar esta clase, vamos a hacer una actividad. Vamos a leer 5 preguntas. Vas a tener 5 segundos para contestarla, para contestar cada una de las preguntas. Y si no recuerdas la respuesta o tienes dudas, vuelve a hacer tus anotaciones en tu libreta y repásalas para que conozcas mucho mejor a Jesús. Vamos a iniciar con la pregunta número 1. ¿Qué significa Mesías? Inciso A, enemigo. Inciso B, el que huye. O inciso C, ungido o elegido. Tienes 5 segundos para responder. Muy bien, es el inciso C, ungido o elegido. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué significa la palabra evangelio? Inciso A, buenas noticias. Inciso B, historias. Inciso C, es el nombre de un rey. Tienes 5 segundos. Muy bien, es el inciso A, buenas noticias. Pregunta número 3. ¿Quién escribió el libro de Mateo? Inciso A, Isaías. Inciso B, Mateo. O inciso C, David. Muy bien, es el inciso B, Mateo. Recuerda, si tuviste dudas o contestaste erróneamente, toma nota y repásalas en el transcurso de la semana. Pregunta número 4. ¿En qué animal entró montado Jesús a Jerusalén? Inciso A, en un burrito. Inciso B, en un camello. O inciso C, en un caballo. Muy bien, es el inciso A, en un burrito. Pregunta número 5, última pregunta. ¿Cómo enseñaba Jesús a la gente? Inciso A, con adivinanzas. Inciso B, con palabras difíciles de entender. O inciso C, con parábolas. Muy bien, es el inciso C, con parábolas. Bueno, este repaso nos va a servir para poder comprender y estar seguros y entender por qué es que Dios mandó a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a conocer y a reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase y te recomiendo que estos versículos, estos pasajes que acabamos de leer, los repases en tus anotaciones y con el cuestionario y con las preguntas que acabamos de contestar, para que tengas el conocimiento y poder compartir con alguien más el por qué reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo en compañía de las niñas y los niños que están viendo este video. Te damos gracias porque nos permites a través de tu palabra reconocer y conocer más a fondo a Jesús, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Amado Jesús, ven a vivir a nuestras vidas y ayúdanos a hacer lo correcto. Ayúdanos a llevar una vida justa, sin mentir y sin hacer cosas malas, Señor. Bendice a estos niños que están escuchando hoy tu palabra, guíalos por medio de tu Espíritu Santo y que tengan salud ellos y sus familias, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir y que sea de bendición para ellos toda esta semana, Señor. Que lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, se quede grabado en su corazón para que nunca se aparten de ti. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden estar repasando sus anotaciones, sus clases, y no dejen de ver cada una de las clases que se suben a Ciudad de Leite Kids, porque están hechas para ustedes. ¡Hasta luego!